Los videojuegos en la actualidad cuentan con un estigma enorme, uno que dicta que sus beneficios casi nunca podrán equiparar los problemas que traen consigo. Problemas como la agresividad, la obesidad, el trastorno antisocial. ¿Realmente esa es la solución? ¿Culpar a una industria con una comunidad tan querida de problemas tan serios? Poniendo otro ejemplo podemos ver esto. Se quiere culpar a los videojuegos de los tiroteos en masa que se han visto en Estados Unidos. ¿Realmente esa es la solución? Pues bueno, eso lo vamos a ver ahora. Así que mientras tanto, hablemos de videojuegos. No es difícil de imaginar por qué estas teorías han tenido tanta aceptación. Es normal que si vemos a un niño pequeño tratando de imitar algo que vio en un videojuego violento, sintamos un poco de preocupación respecto a eso. Un poco en el mejor de los casos, mucha cuando escala un poco más. El problema aquí es que no podemos dejarnos basar todo el panorama general con base en un solo caso. Tenemos que llevarlo más allá para ver si realmente es un problema que debería ser tomado en cuenta. Una reciente investigación de la Real Academia de Londres nos ha permitido ver un poco mejor este panorama. Generalmente, cuando se estudiaban estos sucesos, se especificaba la investigación sobre el niño. Se le preguntaba a él mismo qué tipo de conductas presentaba en qué casos mediante ciertos cuestionarios. Ahora, lo que hizo la Real Academia no fue solo limitarse a eso, sino que recolectó información de 1004 niños entre 14 y 15 años, recolectando información de sus padres, tutores y maestros. Este método de recolección de datos se mostró determinante al momento de compararlo con la investigación realizada por la Academia Mundial de Ciencias, en donde presentaba una mayor correlación entre los individuos y las actitudes violentas. Aquellas personas en las que se percibió una relación entre los videojuegos violentos y una conducta violenta son fácilmente catalogables dentro del grupo de personas que aún con cualquier otro estímulo hubieran presentado ese mismo tipo de conductas, llámese televisión, radio, inclusive literatura. Son un sector tan pequeño de esta población que es despreciable hasta cierto punto. Despreciable en un sentido de que es válido no ser tomado en cuenta por lo mínimo que es. Sería como juzgar una playa por un grano de arena. Cuando se trata de la obesidad en videojuegos, no se puede hacer simplemente un conteo de cuántas horas juega cada individuo y el peso que tiene para ver si hay una correlación entre uno y otro. Se tienen que tomar en cuenta varios factores, desde el tiempo que juega esa persona, qué tipo de alimentos consume, si tenía hambre cuando terminó de jugar, si el jugar le generó hambre. Ese tipo de aspectos deben de ser tomados en cuenta y dentro de una investigación este suele ser muy complicado. Sí hay relación entre la obesidad y los videojuegos, pero por lo mismo suele ser complicado de decir que sea algo determinante dado las condiciones en las que se hizo el estudio. Como tal, por el número de calorías ingeridas y por el número de calorías y estrés generado por las actividades dentro del juego, no se compensa y se vuelve una actividad completamente sedentaria. Esto considerando que no se tomen en cuenta mayores medidas más que el estar jugando. Pero aún así puede llegar a ser un problema fácilmente si no es bien controlado, si no es bien regulado, y especialmente en jóvenes y adolescentes, donde a pesar de que en algunos grupos suele haber presencia de ejercicio, de actividades físicas constantes, en otro sector no, y no se puede abandonar esto completamente, cosa que, por ejemplo, equipos profesionales de videojuegos han tomado muy en serio. Cuando hablamos de videojugadores es fácil que se nos venga a la mente esta imagen. El típico sujeto de 30 y tantos años, completamente obeso, con acné que vive en el sótano de sus padres. Curiosamente, la realidad es muy alejada de eso. Actualmente existen un sinnúmero de ligas profesionales de todos los videojuegos imaginables alrededor del mundo. Por ejemplo, tenemos el caso de Fnatic. Últimamente han sido de los equipos más dominantes en la Liga Europea de League of Legends, uno de los videojuegos masivos más jugados alrededor del mundo. Como pueden notar, ninguno de ellos presenta ni el mínimo rasgo de la imagen estereotipada que conocemos por el videojugador. Y esto se debe a una muy sencilla razón. Los equipos de todo el mundo están considerando a sus jugadores como lo que son, atletas. Y sí, sé que suena raro, pero síganme un segundo. El gobierno de Estados Unidos actualmente da el visado de deportista a los jugadores de deportes electrónicos, que es como se les denomina oficialmente a los videojuegos que se juegan de manera profesional. Un jugador profesional es aquel que vive de jugar videojuegos, ya sea dentro de un torneo o liga o simplemente como un streamer. La bolsa acumulada más grande de todo el mundo se la lleva Dota 2 con su International,
una bolsa acumulada de 20 millones de dólares. Torneos regionales un poco más pequeños o todavía no tan grandes por falta de jugadores llegan a alcanzar premios de hasta 100 mil dólares para el equipo ganador. Esto es muchísimo dinero para una industria que al parecer sigue luchando para ser considerada un deporte o una competencia seria. Entonces, ¿realmente hay algo tan malévolo y macabro en que un niño, en lugar de querer ser un jugador de fútbol, de básquetbol o de béisbol, quiera ser un jugador profesional? ¿Realmente tenemos el valor para decirle que está mal hacer algo por el estilo? La Organización Mundial de la Salud, dentro de su clasificación internacional de enfermedades, ha liberado un nuevo trastorno. Este es el trastorno por videojuegos. ¿Pero de qué se trata? Principalmente habla de la adicción a los videojuegos y de cómo los individuos, principalmente adultos, dejan de lado ciertas actividades por seguir jugando. Esto trae varias preguntas. Entonces, ¿un jugador profesional sufre de este trastorno? Evidentemente, es algo inmediato. Pero entonces, ¿cualquier persona que quiera dedicarse dentro de este mundo de los videojuegos padece el trastorno de manera patológica? ¿Realmente se va a atrever la Organización Mundial de la Salud a dar un diagnóstico así tan abierto? Dicen que llevan desde el 2005 investigándolo, lo cual no hace nada más que poner mis esperanzas más por el suelo todavía. Pero no es posible, en serio, no es posible que con tanta facilidad y con una cultura que está creciendo tanto como es una cultura de los videojuegos, que tiene tanto que aportar todavía, se le esté categorizando de tal manera. Realmente siento que es algo terrible, es súper grave que no nos hemos dado cuenta todavía. La sociedad, la tecnología, el entretenimiento va a seguir avanzando. No nos vamos a quedar en lo que fue hace 10 años, en lo que fue hace 15 años, y no nos vamos a quedar en lo que es hoy en día. Va a seguir evolucionando y los videojuegos forman parte de eso. No los podemos simplemente dejar de lado. Así que venga la Organización Mundial de la Salud a establecer un trastorno por esto, me parece terrible, por decir menos. Si se habrán dado cuenta, esto fue una pequeña introducción a cada uno de esos temas. En ninguno de ellos me explayé más de lo que yo creo necesario, porque quiero dedicarle su tiempo. Quiero desarrollar estos temas con lo que es actualmente, lo que ha sido en el pasado y lo que puede llegar a ser. Creo que en los videojuegos tenemos algo más que un medio de entretenimiento. Tenemos algo más que simple ocio y historias que contar. Puede que incluso una forma de expresión artística. Puede que una herramienta que no hemos visto todas sus facetas. Creo que deberíamos esperar un poco y sobre todo experimentar con esto, ver a dónde nos lleva y ver qué tan lejos podemos llegar. Bueno, esto fue todo de mi parte. Este es un canal que voy a seguir subiendo que se llama Games with Culture y espero no abandonarlo porque realmente creo que tiene mucho futuro. No el canal, sino todos los videojuegos en general. Soy Ricardo y esto es todo de mi parte.